luego se me olvida. Bueno, vamos a continuar con el tema 3. Estamos viendo lo que es espíritu y palabra. Déjenme, les pongo la presentación. Es en Share. A ver, a ver. Que la canción. Espérenme, es que me entran los mensajes de WhatsApp y ya me di. Que la canción. Permítanme. Ya. Ok. Share. Ya habíamos visto algo de esto la semana pasada, pero vamos a hacer un repasito para que se vaya todo el tema 3 hoy, ¿ok? Todo junto. A ver, espérenme tantito. Tantito. Ay, perdón, perdón. Ay, ay, me fui, me fui, me fui. ¿Sí se ve bien? Sí. Yo a ustedes no las veo. A ver, ya. Ok, ¿sí se ve? Sí, Sí, ¿verdad? Ok, Sí. perfecto, ya. Bueno, ok, bueno, en este tema 3 vamos a ver lo que es la interpretación de la bíblica, ¿verdad? Nuestro objetivo particular va a ser conocer las diferentes formas de acercamiento que hay a la palabra de Dios. Esto según el magisterio de la iglesia y aplicando los dos métodos clásicos del análisis, que viene siendo el diacrónico y el sincrónico, y eso lo vamos a ir viendo en este día. Bueno, no es un ejercicio privado, o sea, las diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es un ejercicio privado digamos, de nuestros hermanos protestantes. Esto incumbe, perdón, a todo lo que es la iglesia, ya que es una tarea eclesial guiada por el Espíritu Santo. Em, para el cristiano que es verdadero, pues leer las Sagradas Escrituras es un derecho y una obligación para todo cristiano. Y es importante señalar que su lectura y comprensión exigen no solo la fe creyente, sino también la capacidad intelectual y racional. O sea, para poder entender lo que estamos leyendo, tenemos que estar pues con todas nuestras capacidades, dar toda nuestra atención a lo que estamos leyendo, pues para poder, digamos, no tanto entender, sino discernir, no solo entender, sino discernir lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y para entender y comprender los desafíos y retos que nos presenta esta cultura milenaria y diferente, como lo es la antigua civilización del Medio Oriente, pues es fundamental, hermanas, estudiarla con rigor científico, ya que esta dista mucho del occidental. Es por esto que vamos a iniciar este estudio estableciendo algunos principios hermenéuticos que nos sirvan de guía para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Los principios fundamentales de la interpretación bíblica. Es la palabra de Dios, eso no sé si recuerdan que sí lo vimos,
es humana. La palabra de Dios, perdón, se hizo humana. Y bueno, para tratar de explicarlo, vamos a decir entonces lo que decía Carlos Juan, bueno, perdón, se me lenguó la traba. Carlos Junco. No sé si ya tengan el libro, pero viene en la página 19. Si no, bueno, como quiera, aquí lo estamos viendo. Carlos Junco, biblista, era un biblista mexicano de reconocida trayectoria en los medios nacionales e internacionales, en comunión con el magisterio de la Iglesia. Afirma que así como el Hijo se hizo igual a nosotros en todo, menos al pecado, y que es verdadero Dios y verdadero hombre, así la palabra se hizo, la palabra humana pronunciada y escrita por hombres, pero sin dejar de ser la palabra divina. Así como Jesús es humano y divino, la palabra de Dios es también humana y divina. ¿Por qué? Porque esta dualidad de la palabra nunca debe de olvidarse en todo acercamiento, así para no falsear su sentido. El autor antecitado le llama este primer principio lectura bajo la ley de encarnación. Lectura bajo la ley de encarnación. Y esto tratando de explicarlo, es divina y humana la palabra de Dios, porque debe uno acercarse a ella en doble dimensión, o sea, como palabra divina. Nuestro acercamiento debe ser del creyente verdadero y auténtico que escucha y acata en las escrituras el mensaje eterno de Dios en el aquí y en el ahora. Dice, la hierba seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta exhortación de escuchar la palabra y obedecerla tiene su fundamento en la tradición bíblica y en el magisterio de la Iglesia. Así lo afirman los obispos en los documentos conciliares. La Biblia, en su dimensión humana, es una palabra literaria concreta o histórica consignada por escrito. Por lo tanto, esta palabra está sujeta a los condicionamientos de la lengua. Por esto, el deber de todo estudioso de la Biblia le exige un acercamiento a las ciencias de fisiológica, de la lingüística, etcétera, por algunas palabras que pues se manejaban más en aquellos tiempos, o también para poder, pues en cada idioma, ¿verdad? Traducirla a cada idioma a que la podamos entender un poquito más. Pero fíjense, al ser divina, la palabra es, digamos, es como nuestro celular con Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de acontecimientos, sí, pero a través de su palabra como que se cristaliza lo que nos está diciendo o lo que le estamos preguntando, ¿verdad? Yo en mi experiencia personal con la palabra, pues sí, no soy a veces mucho de estarla leyendo como, o sea, así toda, porque a veces digo, ay, no estoy entendiendo qué está diciendo porque pues está hablando en general. ¿Qué estoy aprendiendo? Porque ya estoy retomando mis clases de Biblia, que es muy bonito conocer lo que, o sea, cómo el Señor, todo es tan perfecto, ¿verdad? Cómo nos habla a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, y que lo vamos a ir viendo también ahorita, pero digamos, en lo personal, cuando estoy en oración, el Señor siempre me habla a través de su palabra. Bueno, para serle sincera, dejé un poco eso de ahora, ya lo estoy retomando, que ha sido algo maravilloso, pero mucho tiempo desde que yo era chavita, toda mi oración siempre con la palabra y el Señor siempre me hablaba, la tenía toda rayadita, mi Biblia chiquita, cuando podía ver la letra chica, toda rayada porque el Señor me respondía y ahí hacía mis anotaciones y todo. Y después de casada también, de hecho, ejemplos así de que, por decir, cuando estaba embarazada, antes de saber que estaba embarazada de mi primer hijo,
me dio la lectura de, am, creo que era Sirácides o Eclesiastés, no recuerdo bien, 30 donde dice, educa a tu hijo, cómo educar a tu hijo, ¿verdad? Este, y yo decía, ay, ¿por qué me dice esto si ni siquiera todavía ni hijos tengo? Nada, ya estaba embarazada, pero yo no lo sabía. Y luego, en otra ocasión también, cuando me embaracé, entonces digo, ahorita les comento, digo, me ha hablado en muchas partes de mi vida, pero quiero comentarles estas de mis embarazos, de mi segundo, que fue mi hija. eh, yo iba a un retiro y nos tocaba imponer manos, pero no sé, me sentía rara, no me sentía así muy mal, me sentía rara y dije, me voy a poner a orar para que el Señor me confirme si puedo imponer manos o no, porque creo que traía retraso o algo así, pero no estaba segura. Y me dio una cita en Oseas, creo que era Oseas 2 o algo así, donde decía, después del primer hijo nacerá la sin piedad, hablaba de otras cosas, ¿verdad? Es a lo que voy. Está hablando de otra cosa, pero a mí me está hablando diferente en ese momento, que era así de que después vino la niña o la hija y yo, ay, estar embarazada. Y yo lo tomé como sí estoy embarazada. Y sí estaba embarazada y de una niña. Mis hermanos de comunidad le decían la Simpi a mi hija, porque el Señor me había hablado que nacerá la sin piedad, pero hablaba de una nación, ¿verdad? Pero ahí no la tomamos porque yo lo platicaba así como, ay, el Señor me dijo, me habló. Entonces me habló de mi hija. Después duré 8 años tratando de embarazarme y el Señor me decía que el me dio una lectura donde decía, el tercer hijo será llamado Israel. Y yo le decía, ay, pero es que ese nombre no me gusta. Yo le decía, pero bueno. Y mi esposo, me acuerdo que él estaba pidiendo a Dios otro hijo, también me había dicho, pero esa ocasión él estaba fuera de la ciudad, yo estaba en casa y estábamos orando sin ponernos de acuerdo y el Señor, pues él le respondió a través de mi cita. Y pues sí, el tercer hijo, yo ya sabía que era, el tercer embarazo yo ya sabía que era un niño y que se iba a llamar Israel, pero le puse Cristian Israel. Y sí, así fue. Entonces, les digo, en estos tres, del cuarto sí, al cuarto no me dijo nada y me cayó así el pilón, de ese sí no me dijo nada, ¿eh? De embarazo, pero de los tres primeros sí, pero bueno, del cuarto me dijo su nombre también. Es digamos, todo nuestra comunicación se basa también sobre todo en la palabra de Dios, porque sí, el Señor nos puede hablar, porque sí lo hace a través de nuestro interior, en nuestra conciencia, ¿verdad? A través de ¿cómo se llaman? Pues las cosas que pasan en los acontecimientos, ¿verdad? Pero en su palabra ahí está, ahí no hay pierde. Alguna cosa como te sientas, le preguntas, el Señor responde. A veces no responde y no pasa nada, ¿verdad? Yo dejé de hacerlo mucho tiempo y otra vez lo retomé. Tengo unos años que lo retomé otra vez porque le dije, es que ¿cómo puedo vivir así? Si yo siempre le preguntaba todo al Señor y me contestaba en su palabra y lo dejé de hacer porque muchos padres decían que la palabra, porque también a veces podemos caer en eso, que la palabra a veces no se puede utilizar como si fuera, disculpen el término, pero sí decían como una ouija, ¿verdad? Que nada que ver. O sea, eso me dio así como que temor un poco, porque decían, no es así como las cartas de que abres y a ver qué te dicen. No, no, no. O sea, el Señor sí te habla a través de la palabra, pero hay que saber discernir y hay que saber cómo utilizarla. Pero sí, yo lo hago no con esa frecuencia que lo hacía antes, pero por decir en momentos, digamos, así cruciales, por decir, cuando yo estoy preocupada, cuando estoy angustiada, y sobre todo mi salud, el Señor siempre me da la misma cita en cualquier Biblia. O sea, porque a veces dice, ay, me da siempre esta misma cita siempre. Pues sí, pero o sea, a veces ahí tienes el doblez o tienes un separador, ¿verdad?
pero no, en cualquier Biblia me la da. Y es donde dice, disfruta tu juventud antes de que lleguen los días mozos. Creo que es Eclesiastés, pero no recuerdo, creo el número. Este, ahorita disfruta de que tienes vida y salud. Ya llegarán los días en que te sentirás, en que llegará la vejez y que tengas que estar. Ahorita disfruta y sé feliz. Disfruta y sé feliz. No te dejes llevar por la tristeza y haz de cuenta. Sí, para mí esa es mi la palabra de Dios que me dice sigue adelante, no pasa nada, sigue disfrutando, sé feliz, no quiero estar triste. Entonces, esa para mí es una mega confirmación que el Señor me está hablando, pero no hacerla tan así y abrir y esto y porque digo, así va uno creciendo, la verdad, sinceramente, al principio también me daba así lecturas de que no, que no sé, la muerte llegó a no sé qué, y yo, ¡ay, ya me va a morir! O sea, lo mal interpretaba cuando iniciaban estas cosas, pero conforme va uno caminando, va uno aprendiendo, va uno conociendo la palabra, pues ya va sabiendo discernir, vaya, esto sí, esto no. Yo estoy preguntando, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, no me está dando paz, me está asustando, porque también el otro puede meter su cucharota ahí, ¿verdad? Entonces, para mí, la palabra divina es totalmente parte de mi vida porque, pues, como les digo, es mi comunicación con el Señor, ¿verdad? En cualquier momento de mi vida que esté orando. Y también cuando uno está estudiando, cuando uno está aprendiendo, cuando estamos recibiendo enseñanzas, el Señor también nos dan, ya ves que nos dan un chorro de citas, y cómo el Señor confirma lo que estamos viendo, porque es esa parte divina, es parte de la voz, digamos, es la voz no es parte, es la voz de Dios a través de este gran libro donde podemos conectar con Él en todas las generaciones, en todos los años, porque es viva, o sea, no pasa de moda, no es un, un cuento, un libro de cuentos o de leyendas antiguas, no, es la palabra viva, por eso es divina. Y humana, pues bueno, pues es que es literaria, es concreta y también es histórica, ¿verdad? Y bueno, pues la escribió el humano y pues está sujeta justamente a los condicionamientos de la lengua, ¿verdad? En la manera en que cada uno lo tradujo y alguno a lo mejor pues puso una palabra y alguien lo interpretó de otra manera y en otra en otra, no sé cómo se les llama, en otra interpretación, en otra Biblia aparece de otra palabra, ¿verdad? Eso lo conocemos, lo podemos ver cuando leemos una cita en diferentes Biblias, pues varía, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Y bueno, en la Biblia encontramos también literatura, poesía, la prosa artística, y esto sugiere de un análisis riguroso, por tanto científico, también como artístico. La Biblia es una realidad concreta e histórica, es decir, responde a una determinada situación social, económica y política. Por lo tanto, necesita de elementos extrabíblicos como lo que es la historia, la geografía, la sociología, etcétera. Y como la Biblia está escrita, pues está sujeta a las reglas de la sintaxis, fonología, etcétera, por lo que nuestra lectura no tiene que ser al margen de los factores y condicionantes, sino que se le debe tomar en cuenta pues la interpretación o lo que se está viviendo, ¿verdad? Así como pasa mucho, sobre todo los hermanos separados, toman la palabra como al pie de la letra, ¿verdad? No sé, y eso también es muy preocupante porque no son los hermanos, o sea, también puede haber católicos o de cualquier otra religión, los musulmanes, que se toman la palabra así como está escrita tal cual.
O sea, por decir, no sé, por decir la que me da a mí de azótale el espinazo mientras es niño, pues no le iba a pegar en la espalda con fuerte, ¿verdad? Pues no, o sea, es que aquí dice, ¿no? O por decir, cuando los hermanos dicen, no, es que ahí dice la palabra, su madre y sus hermanos lo estaban buscando. Entonces sí tenía más hijos María, porque decía hermanos, y ellos se quedan así con esa frase, ¿verdad? Sabiendo que o no, ellos no sabiendo que en aquellas épocas los primos se llamaban hermanos, o sea, los primos hermanos, o sea, los más directos, no se les decía primos. No sé si en la actualidad sigue igual, la verdad desconozco, pero sí sé que en esa época hermanos eran los primos. Iba María con sus sobrinos, ¿verdad? Pero ellos así, digamos, la toman literalmente de lo que es. Entonces hay que también pedir el discernimiento. Y bueno, aquí vemos lo que es hijo de Dios, verdadero hombre, y la palabra de Dios es palabra divina y palabra humana. Algunos de los ejemplos. El relato de la vida de Jonás debe entenderse como un libro de historia, sino como no, perdón, no como un libro de historia, sino como una novela breve, como una fina crítica de la actitud cerrada de la visión judía con respecto a los pueblos paganos. Eh, el arca de Noé, no sabemos si realmente existió, lo más seguro es que no, y solo es una ficción literaria. Sin embargo, de este relato se desprende una gran enseñanza, porque el hombre justo sobrevive y flota en medio de las tormentas y se salva con su familia, sus animales, y los perversos se ahogan en su propio pecado. Esto yo les comentaba la vez pasada que, pues bueno, al parecer allá por Turquía apareció un arca escondida abajo entre la arena o el mar, así. Entonces, pues lo podemos tomar así como algo, como un ejemplo, de, digamos, esa situación con nuestra situación ahora, ¿verdad? De que cómo el hombre justo sobrevive ante tantas problemas, en tormentas y en eso se salva no solamente él, sino toda su familia. Y bueno, el ejemplo de San Pablo y la mujer. Algunos pasajes de la carta de San Pablo a los Efesios, a los Colosenses y también a Tito y a Filemón deben entenderse no como criterios en los que se justifica la esclavitud, sino en un contexto más amplio. Por lo tanto, también aquí dice que las mujeres guarden silencio en las asambleas y no les está permitido hablar, sino deben mostrarse respetuosas como manda la ley. Y esto lo vemos en 1 Corintios 14:13. Por lo tanto, esto precisa de la ciencia, también de su contexto histórico, ¿verdad? Como pasó en aquellos tiempos. Y también en el contexto literario. También hay que ver lo que es la ubicación en el tiempo y el espacio, o sea, cuándo y dónde pasó, y conocer también la realidad geográfica, social, política y económica, porque de hecho ya no es mucho, pero sí se siguen manejando de repente cosas, situaciones como tradición, ¿verdad? Como por decir que las mujeres guarden silencio en las asambleas, eso todavía sigue pasando, por decir allá en Medio Oriente. Digo, yo soy bueno, hace mucho que no veo, pero soy mucho fan de ver las series turcas, me fascina. Y me quedo sorprendida porque pasan situaciones, o sea, cómo se ve lo que es ahorita en la ciudad, por decir, ¿cómo se Estambul, la vida es normal así como acá, ¿verdad? Pero los pueblitos, porque tiene un chorro de pueblitos, siguen manejando, bueno, de hecho creo que en Estambul también, por decir, las mujeres no pueden entrar a los templos, ellos se quedan afuera y los hombres son los únicos que entran ay, se me olvidó cómo se le llaman, marmita, mormita, no sé cómo ya me acuerdo. Los hombres son los que entran y las mujeres son las que están afuera.
no pueden entrar, no tienen ese derecho. Pero eso es desde antes y todavía se sigue manejando. O sea, a pesar o sea, de estar ahorita en esta época, ellos siguen igual con esa, realidad de ellos, de sus creencias y de su manera, ¿verdad?, de vivirla. Igual también en los funerales, los hombres son los que están cerca de la persona que murió y las mujeres están atrás. O sea, hacen muchas cosas que se sigue llevando a pesar de aquellos tiempos. O sea, era igual y sigue estando igual. Digamos, no han cambiado, siguen igual sus tradiciones. Y en otras partes del mundo, pues no, ¿verdad? Ya hemos ido cambiando, la iglesia se va renovando en sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir con el contexto histórico y geográfico. Por lo tanto, precisa de la ciencia y su contexto histórico y literario, la ubicación y el tiempo y cuándo y dónde pasa. Y en el contexto literario, se requiere que el formador estudioso considere hacer una lectura lenta y atenta al texto, o sea, observando las estructuras, lo que son las divisiones, lo que dice el texto antes y lo que dice después. Y es decir, debe entender que existen niveles de comprensión en un texto, o sea, qué está diciendo, qué nivel informativo, o sea, cómo lo dice en nivel estilístico y qué nos quiere decir a nivel ideológico. Contar con un buen diccionario de la lengua, de la concordancia bíblica, etcétera. Y es bueno que se percate de los géneros literarios que el autor está usando. Igual si no tenemos ese, ¿cómo se llama? Diccionario, pues se puede conseguir en Google, todo se encuentra en Google. Podemos, ¿qué quiso decir en esto? A esto, ¿verdad? Si tenemos así dudas de ciertas frases, de ciertas palabras, para poder entender un poquito más, ¿verdad? Lo que viene siendo ese contexto literario. ¿Qué es un género literario? Son formas de hablar o de escribir o sea, de que se sirven los hombres de una determinada época y un determinado país para expresar sus pensamientos. Y es la manera especial que tiene el escritor de emplear el lenguaje. Toda esta función a factores de índole es social, cultural, geográfica, político y religioso. Y existen diferentes géneros literarios, que es el nomístico, de nomos, palabra griega que significa ley, históricos, proféticos, y numéricos, donde nos hablan de personas que han vivido muchos años por caminar en Dios, y en citas donde los números indican perfección. De nomos, la palabra griega que significa ley, los textos legislativos de la Biblia, como el Éxodo en el capítulo 20, nos encontramos el Decálogo en el libro de Levítico y también encontramos este género en el Pentateuco, que son los primeros libros, ¿verdad? Y en los géneros históricos, proféticos y numéricos, el género numérico lo encontramos en Génesis 5, donde nos habla de personas que han vivido muchos años por caminar en Dios. Ya ve que duró mucho Moisés y todo eso, duró muchos años. Y eso lo podemos ver en Proverbios y en las citas donde los números indican la perfección, como el 3, el 7, el 4 y el 10. El número 40 aparece casi 200 veces. ¿Cuántos días y cuántas noches llovió en tiempos de Noé? Lo vemos en Génesis 7:12. ¿Cuántos días tardaron en embalsamar a Jacob? Lo vemos en Génesis 53. ¿Y cuántos años vagaron los israelitas por el desierto? En Deuteronomio 8:20. El número 3 aparece en cientos de veces en la Biblia.
Dios salva siempre al tercer día. El profeta Oseas dice, en 2 días nos hará revivir y al tercer día nos restablecerá. Pablo recuperó la vista al tercer día, Jonás salió del vientre del pez al tercer día, Jesús resucitó al tercer día y al tercer día se celebraron las bodas de Caná. El número 6 representa el ángulo incompleto. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Duró muchos años. 600 carros envió el faraón. Y 3 veces 6, pues ya sabemos que es igual al, que es la plenitud de lo incompleto. Es el símbolo que se refiere a la bestia. Y sobre la numerología lo remitimos a la biografía que al final de esto vamos a sugerimos. A ver, espérenme tantito, me pasé. La lectura desde la fe del creyente y con el número, perdón, y con el mismo espíritu con el que fue escrito. Este segundo criterio nos remite a acercarnos a las Sagradas Escrituras, pero ahora no siguiendo los criterios humanos e intelectuales, sino desde la perspectiva del creyente y con el mismo espíritu con el que fue escrito, ya que hemos confesado que es también palabra divina. Cuando los autores sagrados agiógrafos lo escribieron, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y es por eso que ahora tomaremos 5 principios que nos deben de ayudar para hacer una correcta interpretación de la Escritura. A ver, ahí vamos. Contenido y unidad de toda Escritura. La Biblia, pese a su diversidad y pluralidad de pensamientos, es solo su origen, su contenido, su finalidad, ya que Dios es su autor y en ella nos cuenta la historia de la salvación. Sin embargo, es importante señalar que Dios respeta las diferentes formas en cómo los agiógrafos nos presentan esta historia, y aunque la apariencia a veces pareciera contradictorias, estas quedan iluminadas a la luz del Espíritu Santo. Es por esto que los textos no deben interpretarse de manera aislada, sino en el contexto de la totalidad de la historia de la salvación. Se respeta el principio de la totalidad y la progresividad. Esto ya lo habíamos visto también. Y bueno, en las Sagradas Escrituras observamos 2 grandes etapas, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. La primera encubre la segunda y esta encubre a la primera. ¿Cómo? Esta descubre la primera a la luz de la experiencia pascual. La primera comunidad leyó y releyó la escritura del Antiguo Testamento. Les pongo las fotitos. Y en ella se descubrieron imágenes, figuras y profecías que se hicieron realidad en la persona de Jesucristo. Por esto, la lectura del creyente debe de ser una lectura cristocéntrica, es decir, basada en Cristo. Véase esto en los siguientes textos, si quieren anotar, Éxodo 3:6, 2 de Reyes, capítulo 4 y 5. Y es importante señalar que además la lectura debe hacerse global e integral. Esto significa evitar las tendencias o manipular la escritura y tomar textos que justifiquen ciertas ideas preconcebidas u otros que nos lleva a tranquilizarnos, como les platicaba, ¿verdad? O sea, hay citas que te dan mucha paz y alegría y hay citas que dices tú, ay, no, pero ¿por qué está diciendo esto? No te está dando paz porque no te está diciendo nada, o sea, está escrito por alguna situación que pasó, pero no significa que el Señor te está hablando y diciendo que te va a pasar algo o te está hablando a través de eso, sino es parte de la escritura, pero también hay que saber discernir. También vale la pena considerar que la historia de la salvación se da el principio de la continuidad, o sea, la ruptura y el progresivo o superación.
Esto significa que en muchos casos la pedagogía de Dios seguirá siendo la misma, su palabra que crea, que se revela y que sana, pero también que se plenifica en la persona de Jesucristo. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres, perdón, por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. También vale la pena considerar que en la historia de la salvación se da el principio de la continuidad. Bueno, eso ya se los había leído. En el Antiguo Testamento, para pertenecer al pueblo de Israel o pueblo de Dios, era necesario la circuncisión en los varones. Creo que todavía se sigue llevando, como les digo, todavía hay cosas que siguen, cosas que ya no, pero en aquellos lugares sí, a los niños los les hacen la circuncisión a los 3 años. O sea, antes era como que bebitos y ahora hacen a los 3 años y hacen una pachanga, así como nosotros aquí cuando bautizamos, ¿verdad? Bueno, pues ellos hacen una pachanga y con ondas bien raras porque se lo hacen delante de todo el mundo, o sea, todos los invitados y lo ponen en una cama y ahí tienen al niño, va el doctor y está el padrino de circuncisión. Digo, así lo manejan ellos. Y digo, hoy en día, en aquel tiempo, pues eran de bebitos, igual estaba así la gente, pero eran puros hombres. Acá también las mujeres están retiradas, pero no es en el templo, sino que lo hacen en las casas. Entonces, afuerita o en un salón de fiesta también me tocó ver en las novelas, porque no he ido, me encantaría ir y vivir, me encantaría mucho presenciar todo eso, la verdad. este, en una cama y ponen al niño y ahí le hacen la circuncisión y ya hay todo el mundo feliz porque ya, ya pertenece al pueblo de Israel, como nosotros en el bautismo. Aquí está el nuevo pueblo de Dios. Pues en el Nuevo Testamento la idea del pueblo de Dios permanece, pero ya no solo en los judíos, sino también en los gentiles, los que están lejos y los que están cerca. Pero aquí nosotros, pues, la circuncisión es nada más si el niño lo ocupa, mm, y eso es clínico y es en un hospital, pero aquí nosotros nos hacemos parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, al recibir el bautismo desde que somos bebecitos, bebecitas. En la tradición viva de toda la iglesia, la escritura ha nacido en el seno de la iglesia y a su vez es construida por la escritura y se considera la escritura como un momento privilegiado de la tradición. Por esto, su interpretación no puede prescindir de la comunidad eclesial, o sea, tiene que estar ahí el sacerdote y todo. Y la escritura debe leerse con el contexto de la tradición de la iglesia. El lector originario de la escritura es la iglesia, la comunidad, pues la Biblia es el libro del pueblo de Dios. Es por esto que todos debemos estar dispuestos a confrontar nuestros puntos de vista con los magisterios de la iglesia. La lectura de la Sagrada Escritura no es individualista y aislada y subjetiva, sino dentro del seno de la iglesia. Ok. La analogía de la fe. La definición es la iluminación que hay de un misterio a otro. Por ejemplo, el misterio de la encarnación ilumina el misterio de la inspiración, es decir, así como el verbo se hizo carne e igual en todo al hombre menos en el pecado, así también la palabra de Dios se hizo escritura en todo menos en el error. En el cuadro de las anunciaciones de aquellos personajes que serían figura de Jesús, se observa la intervención milagrosa de Dios, Isaac, Sansón, etc. Fueron todos hijos únicos, así Jesús, hijo único de la Virgen, perdón, de la Virgen María, que nació por la gracia y la acción del Espíritu Santo. La lectura litúrgica. La lectura de las Sagradas Escrituras debe hacerse en un clima de silencio, de oración y de meditación. De ahí la necesidad de participar asiduamente de la liturgia de la palabra
y favorecer un ambiente apropiado donde la acústica sea adecuada y haya verdaderos proclamadores de la palabra. No lectores, sino proclamadores. Y esto es bien importante recalcar porque pues cualquiera podemos leerlo, ¿verdad? Leer la palabra, pero es muy diferente leerla a proclamarla. La lectura respetuosa del misterio. La humildad y el respeto debe de ser la nota característica del lector de la Biblia, ya que en ella el Dios que se nos revela es el Dios oculto, el inefable e inagotable. Nuestra lectura será también inagotable, ya que nuestras limitaciones no alcanzarían realmente a abarcarlo todo. Afirma Santo Tomás de Aquino, el último grado del conocimiento de Dios es saber que nada sabemos de lo que Él es, totalmente. Y este gran teólogo fue asaltado en los últimos meses de su vida por una crisis violenta. Decía que todo lo que había escrito, o sea, lo que es la Suma Teológica, era paja en comparación con lo que estaba experimentando espiritualmente. La lectura razonable y científica de la Sagrada Escritura. Finalmente, pues ya llegamos a este último principio en el cual el estudioso de la Sagrada Escritura se acerca a ella tomando en consideración no solo los criterios humanos y principios del creyente que arriba mencionamos, sino también aplica todos los métodos que la ciencia del lenguaje aporta al estudio de la escritura. Podemos hablar de diferentes acercamientos, por decir el histórico, el literario y el retórico, el canónico y así, ¿verdad? Y dentro de esta diversidad señalaremos dos métodos, lo que es el diacrónico y el sincrónico. El diacrónico o método histórico crítico es aquel que mira el proceso por el que tuvo que pasar la escritura a lo largo del tiempo. Día en griego significa a través de o cronos tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo Isaías de los capítulos del 1 al 39 que predica en el siglo octavo al deutoro Isaías. Fíjense, yo no sabía que era, y esto lo aprendí también en mi clase de Biblia, que predica en el exilio de Babilonia. Eso lo vemos en Isaías de 40 al 55, y por decir la de Trio Isaías en los capítulos del 55 al 66, cuya predicación data al post-exilio. O sea, el primer Isaías predica los pecados de Judá y anuncia su castigo. En cambio, la realidad que presenta y vive Deutero Isaías es otra, porque él predica el consuelo y la esperanza a los que están en el exilio. Esto mismo podríamos hacer con los cuatro evangelios, que fue primero San Mateo, San Marcos, cuáles fueron las fuentes de San Lucas, etcétera. O sea, es decir, no sola, en el libro de Isaías no solamente fue lo que escribió Isaías, sino también otros profetas que no salen anunciados su nombre, pero es como lo fueron viendo, pero se escribió todo en ese libro de Isaías, así como cada quien lo vivió, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento, como lo vio San Mateo, como lo vivió San Marcos, ¿verdad? Se va poniendo por separado, pero aquí está todo junto en lo que viene siendo Isaías. Y bueno, el método sincrónico, su lectura, dice, su lectura es más sencilla y espiritual. El texto como un corpus acabado y final, no se pregunta qué fue primero ni el proceso que siguió hasta llegar al final. Es sin, o sea, S-I-N, es un prefijo griego que significa unión o simultaneidad, cronos, tiempo. Este enfoque no toma en cuenta estos aspectos que requieren de un bagaje de referentes científicos y literarios. Más bien, Más bien su acercamiento prescinde de todos estos aspectos y su lectura es más sencilla, más espiritual,
así como lo hacemos en nuestro movimiento de la renovación a la manera de la lectio divina, ¿verdad? Su lectura es mucho más sencilla y los estudios de los textos bíblicos basados en una interpretación es inspirada por Dios, interpretación a la luz del Espíritu Santo. Y para lograr una mayor comprensión de la Sagrada Escritura, lo ideal es combinar ambos métodos, como lo haremos en la parte de la práctica en este curso taller. O sea, ahorita les explico esto. Lo Las atlas bíblicas, geográfica y bíblica, el diccionario, esto es lo que podemos utilizar para poder entender lo que el Señor nos está diciendo en estas citas. Por decir, en el método sincrónico, el estudio de textos bíblicos basados en una interpretación inspirada por Dios y también interpretación a la luz del Espíritu Santo, lo que es la lectio divina, que yo me imagino que ustedes también la conocen. Lo que es el método diacrónico, pues es un estudio de textos bíblicos basados en las características que son textuales, las contextuales, las históricas, las semánticas y geográficas. Y el narrativo es poético, sapiencial, crónica, epistolares, los géneros textuales de la Biblia. No, esto es para la otra. Bueno, les voy a dejar una tareita, pero nada más para repasar todo esto. Vamos a hacer es un ejercicio más que nada de interpretación. Miren, les voy a leer nada más lo que es son ejemplos sobre los milagros de Jesús. Por decir, en Hechos 9, yo agarré una que es Hechos 9, 32, 35. Nos dice Pedro, perdón, me dio gripa. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y dijo, Eneas, Jesús, el Mesías, te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Saraón los vieron sano y se convirtieron al Señor. Palabra de Dios. Miren, mejor se los voy a mandar. Les voy a tomar una foto y se los voy a mandar para que lo repasen en casa, porque vienen varias citas como esta, donde nos da ejemplos sobre los milagros de Jesús. Y por decir, ver algunos elementos por decir, de esta cita en específico, ver algún elemento como la presentación de la situación, dónde estaban, ¿verdad? Jesús llegó y lo vio postrado en cama, no sé. La petición del interesado o de los que lo llevan. En este caso, pues la gente, su familia, ¿verdad? Ay, ora por mi enfermito, tiene tantos años ahí tiradito. Constatación de la fe o invitación en ellas. Palabras y acción de Jesús. Los efectos inmediatos. ¿Cuál fue el efecto inmediato? Jesús oró y se curó. Y la reacción de los que presenciaron el milagro, ¿no? Pues empezó a hablar por todas partes de que el Señor había sanado a tal persona. Y la situación vital puede ser el ambiente de la comunidad en que surgen este tipo de relatos, por decir, apologéticos, mesiánicos y catequéticos. Les voy a pasar la copia de nada más de estas. Y vamos agarrando, no sé, una o dos citas, si quieren con una, para que no se les haga pesado, nomás para responder estas situaciones y así empezamos un poquito a trabajar cómo interpretarla. O sea, cuándo fue escrita, por si una cita de Judas, por si la carta de Judas, ¿cuándo fue escrita? ¿De qué Judas trata? Porque había Judas Iscariote y el otro Judas. ¿Qué finalidad tuvo? ¿Por qué trata este contenido? O sea, son preguntas que podemos hacernos para poder entender, interpretar. Y por decir, las
palabras claves para analizar es gracia, amor. Yo tenía 3. Combatir de las defensas de la fe, infiltrados son 4. Libertinaje, pues no viene ninguna. Ya sé que lo conocen todo perfectamente. 5. Evangelios ay, se me olvidó esta palabra. Apócrifos, ¿verdad? Para no entrar en mucho detalle y no mortificarlas, nada más les voy a dejar la primera. Escogen una cita sobre los milagros de Jesús y van a apuntar. No me los van a enseñar, es nomás para que ustedes lo tengan. Déjenme, de hecho, ya me voy a salir de aquí, las voy a ver. Espérenme. Ah, ah, ah. No me salgo de aquí, no me deja salir. Mm, Perdón, hermanitas. Ahí están, sí, ¿verdad? Ahí están. Sí, No me digan que sí, son- maestra, aquí estamos. es Aquí que no, en línea. es que no veo, no me abre aquí la pantalla. A ver, déjeme quito todo esto. Ahí voy. Como tengo muchas cosas abiertas, no las hallo. Ahí están, ¿verdad? Aquí Sí, están. Es que no me aparece, no las veo. aquí estamos. Nosotros sí la vemos a usted. Ah, bueno. Ah, bueno, espérenme. Ahí voy. Ahí estoy. Ya las veo, ya las veo. Ok. Sí, miren, nada más les voy a dejar esto porque esto lo ponen aquí, pero no, es mucho. Les voy a dejar, ahorita les mando la copia porque no van a ver. Ahorita les mando la copia de las citas y para que lo hagan en casa, una nada más, una cita, y ya nomás escriben los elementos de lo que les leí ahorita, qué pasó, cómo fue, cómo reaccionó la gente, cuál fue la acción, más que nada para ir practicando, ¿verdad? Y poder ir entendiendo más o menos lo que nos piden aquí. Entonces, ahorita se las mando. Hoy voy a terminar un poquito más temprano porque tengo cita con la doctora ahorita a las 2 de la tarde y tengo que volar para allá. Y bueno, ya continuaremos con el tema 4. Pero antes de terminar, no sé si tengan dudas de lo que vimos. Si fue claro, estuvo medio, no entendí. ¿Tienen alguna duda? Si nos puede compartir la portada del folleto que estamos viendo, o del libro. Fíjate que ese libro no, no lo tenemos, Arturo lo tiene en presentación, pero se los voy a pasar. En el WhatsApp se los voy a pasar para que los vayan teniendo, porque Arturo lo tiene lo que viene siendo en la compu, ¿no? PDF. Sí, en PDF. Se los Ah, mando al ok. ratillo para que lo tengan ahí. Es lo mismo que estamos viendo ahí en la presentación, ¿verdad? Sí, Pero los ejercicios vienen aparte y están bien también para tenerlos ahí en cuenta y poder, pues en una chancita trabajarlos, ¿verdad? Para poder entender un poquito más sobre la interpretación, que no está tan complicado, la verdad. Bien. sí. Si lo tienen en PDF y nos lo podrían compartir Sí, para sí, sí, nosotros poderlo sacar copia. sí. Ahorita se los paso. Ahorita lo pongo en el grupo. Y le tomo la foto del ejercicio para trabajarlo, ¿verdad? Bueno, bueno, hermanitas, ¿alguien quiere terminar con la oración? O dedazo. María, ¿por qué le apagas? Ahora sigues tú, Nat. Bueno, yo la hago. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estoy en el trabajo. Muchas gracias, Señor, por esta clase, por esta hora en que tú nos hablas, en que tú nos vas guiando, Señor, en lo que quieres que vayamos aprendiendo y mejorando para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos por todos los hermanos que no se pudieron conectar. Te pedimos también, Señor, para que
para que esta enseñanza siga llegando a más, para que esta enseñanza no se trunque, sino que siga creciendo, Señor, y que seamos más quienes vayamos aprendiendo de lo que tú quieres irnos mostrando. Te pedimos por todos nuestros hermanos que no han tenido ya tiempo que no se han conectado. Te pedimos por los que seguimos aquí aprendiendo y también te pedimos que también bendigas nuestras comunidades, nuestras familias, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nos ponemos en tus manos y pedimos a ti, Madre Santísima, tu valiosa intercesión. Te pedimos nos cubras con tu manto y que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues ahorita se los paso porque luego se me olvida, ahorita se los pongo y pues nos vemos hasta ahorita el otro sábado y si hay algún cambio o algo pues les decimos, pero lo vamos a platicar, pero igual es ahí cualquier cosa en el grupito ahí les vamos avisando, ¿sí? Sí, hermana. Bueno, que Muy bien, tengan un excelente muchas fin de gracias. semana. Gracias a Igualmente. ustedes. Igualmente. Gracias por Viernes su a atención. todas. Dios los bendiga. Hasta Dios los luego. bendiga. Ahí Dios. déjenme. Gracias, Sí, hasta primero luego, Dios el hermana. otro sábado. Bye. Déjenla quito Si Dios grabar. quiere.